Buenas tardes para todos. Hoy nuestro grupo se permite dar a conocer el contenido de la sentencia C-466 de 2008. Nuestro grupo lo integra Nelson Sanabria, Pierre Nicolás González, Luney Pérez, Johannes Neider Martínez y Fernanda Delgams. Iniciemos con la exposición de las palabras clave. Arbitramiento es un mecanismo para la resolución de conflictos. Se acuerda por las partes antes de acudir a un tercero y se somete a su voluntad, la cual se materializa en un laudo arbitral. El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucional en las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución. Estará conformado no solo por el articulado de esta Constitución, sino entre otros por los tratados internacionales de que trata el artículo 93 de la Carta Política, las leyes orgánicas y en ocasiones por las leyes estatutarias. El derecho de huelga está en el 123 y es el derecho con el que cuentan los trabajadores para movilizarse a través de sus sindicatos. Viene acompañado por la libertad del trabajo y la protección de los trabajadores, sus derechos, sus deberes, pero también están consagrados en la Constitución. Tienen derecho los trabajadores y trabajadoras involucrados en procesos de negociación colectiva a suspender las actividades a que se encuentran obligados de conformidad a sus contratos individuales, habiendo cumplido los demás requisitos legales. Por tanto, los trabajadores con derecho a huelga son quienes pueden encontrarse involucrados en procesos de negociación colectiva. Cosa juzgada. Fundamentada en el artículo 243 constitucional, tiene lugar cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es objeto de una nueva demanda, o cuando una nueva norma con un texto exactamente igual a uno anteriormente examinado por la Corte es nuevamente demandado por los mismos cargos. Ese carácter inmutable, vinculante y definitivo que tienen las decisiones de la Corte no aplican en este caso, ya que hubo una mutación de la Constitución, lo que permite y exige al constituyente volver a pronunciarse al respecto. La libertad sindical es un derecho humano reconocido y protegido universalmente. Su reconocimiento y respeto es exigido por los instrumentos constitucionales de la OIT. Tiene una estructura tripartita. La negociación colectiva es un derecho fundamental, firmemente sustentado en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y reafirmado por la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Está fundamentado en el diálogo social a través del cual los empleados y sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir salarios justos y condiciones de trabajo adecuados. Además, constituyen la base y mantenimiento de buenas relaciones laborales. La sentencia se refiere en pleno al convenio OIT 154 de 1981 y a continuación haremos reseña a las normas acusadas, al problema jurídico, a las consideraciones de la Corte y finalmente a la decisión de esta. Adicionalmente, sobre los instrumentos internacionales que apoyan estas prácticas en el país. Continuando con la reflexión y el análisis de la sentencia que estamos estudiando el día de hoy, hay que hablar un poco de las normas demandadas. Entonces, se encuentra el artículo 391 en su numeral 1, que habla sobre la elección de las directivas sindicales, donde se realizará por una votación secreta, en una papeleta escrita y aplicando el sistema de quociente electoral para asegurar la representación de las minorías. También se demanda el artículo 398 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual habla sobre la expulsión de algún miembro. Entonces, ¿qué refiere? Que el sindicato puede expulsar de la asociación a uno o más de sus miembros siempre y cuando debe ser decretada por la mayoría de los asociados. Y finalmente, pues el artículo 448 en su numeral cuarto habla sobre la temporalidad o el tiempo de extensión de la huelga. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una huelga se prolongue por más de 60 días, se va a convocar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por ordenar que este conflicto se someta a un tribunal de arbitramiento, ¿sí? Entonces ese tribunal es el encargado como de interceder para solucionar el conflicto. Eso por un lado. Con respecto al problema jurídico, el problema jurídico hay tres elementos importantes, ¿sí? El primero es hasta qué punto con lo que está escrito en el artículo 391 podemos mirar, ¿sí?, si el sistema de elección de directivas sindicales vulnera la autonomía de los trabajadores para fijar el sistema que se considere, ¿sí? Ese sería el primer problema jurídico. El segundo habla sobre el procedimiento de expulsión de cualquier miembro del sindicato.
Entonces nos habla que el problema también es desconocer los artículos 12º y el 39 de la Constitución Política y el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Al no indicar cuáles son las causales que justifican tal despido o tal expulsión. Y finalmente el tercer problema jurídico alberga los asuntos reflejados en el término de la duración de la huelga, ¿sí? Ya que consideran que se constituye una transgresión de los artículos 53 y 56 de la Constitución Política, los convenios 87, 98 y 154, con estos temas de la autodeterminación que tenga la organización sindical. Dando continuidad a nuestra presentación, ahora nos vamos a referir a la participación de los diferentes actores que fueron convocados por la Corte Constitucional para referirse en la demanda de pretensiones respecto a la violación de la libertad sindical, negociación colectiva y el derecho de asociación. El primer interviniente es el Ministerio de la Protección Social, quien comienza manifestando que la Constitución y las leyes garantizan la libertad sindical y la negociación colectiva, toda vez que da la libertad para que estos organismos creen sus propios estatutos y reglamentos internos, donde dentro de ese mismo reglamento, dentro de ese mismo ordenamiento interno, ellos podrán establecer la forma en la que van a elegir a sus representantes. De igual forma, dentro de este mismo reglamento interno, ellos podrán establecer cuáles son las condiciones bajo las cuales se puede expulsar a uno de sus miembros. Entonces, bajo la consideración del Ministerio de la Protección, el ordenamiento jurídico y la Constitución en este momento están garantizando pues esas demandas o las pretensiones que piden los demandantes al asegurar que la Constitución y algunas normas están violando los convenios internacionales. Adicionalmente a eso, el Ministerio se pronuncia respecto a la temporalidad en la que puede durar una huelga, dado y lo relaciona directamente con la capacidad que tienen los empleadores para garantizar el recurso cuando sus empleados están en huelga, pues dado que si sus empleados entran en huelga y pasa mucho tiempo, por supuesto el empleador no podrá bajo ese supuesto garantizar que tenga los recursos suficientes para poder hacer el pago de los respectivos salarios de esos trabajadores. Entonces, toda vez que eso ocurra, pues indudablemente por esa misma razón puede haber una suspensión del contrato laboral. El siguiente interviniente es la CUT, donde manifiesta que si bien es cierto esa libertad para que las organizaciones sindicales puedan crear sus propios estatutos y sus propios reglamentos, pues es una garantía de la libertad sindical. Sin embargo, cuando menciona que que haya una limitación o haya expresamente en la norma laboral colombiana alguna intervención en ese sentido, pues estaría limitando automáticamente esa libertad para poder expresar libremente cuáles son esas condiciones tanto para expulsar como para recibir y la manera como deben garantizar la participación de cada uno de sus integrantes en la representación de esos movimientos sindicales. Por otra parte, la CUT también se refiere a la temporalidad y considera que esa intervención o esa limitación que existe en la norma bajo el supuesto de que no puede prorrogarse por más del tiempo de un tiempo determinado, pues está coartando la libertad de huelga, dado que ellos consideran que si a partir de ese tiempo entonces se tiene que subsanar con un arbitrio, el cual pues ellos dicen que tiene que ser de común acuerdo entre las partes y no impuesto, porque eso evidentemente limitaría esa libertad de asociación. Por último, la Procuraduría General de la Nación coincide con las intervenciones de los participantes, pero sin embargo, el Ministerio Público también hace referencia específicamente al tiempo de duración de la huelga, dado que en el supuesto de esa limitación en tiempo,
el ordenamiento jurídico tiene que garantizar, y la Constitución y la ley así bien lo dicen, que existan unas herramientas y unas herramientas para que puedan dirimir sus conflictos o solucionar sus conflictos de una manera en la cual las partes pues queden por lo menos satisfechas con el acuerdo que se haga. Entonces, en el ordenamiento jurídico colombiano pues está en este momento establecido pues esa garantía y esa libertad para que ellos a bien lo puedan realizar. Sin embargo, adicionalmente a la manifestación respecto a la libertad de que los establecimientos sindicales puedan realizar sus propios estatutos, garantiza a través del voto secreto de que se cumpla pues como con la libertad de elegir y ser elegido de sus participantes. Gracias. Desconociendo la autonomía sindical en el artículo 39 de la Constitución Política y la normatividad internacional con los convenios de la OIT, cuyo resuelve indica que se declara exequible la expresión por votación escrita y inexequible las expresiones en papelera escrita aplicando el sistema cociente electoral. Bueno, continuando con la sentencia 476 de 2018, vamos a continuar con el resuelve. Para hablar del primer resuelve es importante tener en cuenta el artículo 391 del Código Sustantivo del Trabajo. En esta parte encontramos una frase importante donde fue demandada, que la frase tal cual dice lo siguiente, dice por votación secreta en papelera escrita y aplicando el sistema cociente electoral. Contenía en el numeral 1 del artículo 391 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo efectivamente fue encontrado que va en contra de la Constitución Política de Colombia, ya que limita la libertad de que los trabajadores puedan establecer y desarrollar sus mecanismos que cumplan con la función de la participación de las minorías. En el resuelve número 2 encontramos que nos habla en el artículo 398 del Código Sustantivo del Trabajo, que dispone la posibilidad que el sindicato pueda expulsar de la asociación a uno o más de sus miembros. Acá es importante para que esto se pueda realizar que estén de acuerdo en dicha expulsión la mayoría absoluta de los asociados, pero deberá hacerse en pleno cumplimiento de las obligaciones decretadas en la dicha sentencia. Efectivamente, la sentencia declarará exequibilidad condicionada, efectivamente que se va a cumplir con el reglamento que estaba indicando que es importante que todos los miembros tengan la mayoría absoluta, estén de acuerdo con la expulsión de dicho miembro de la asociación. 17 de 100. Terminando el último resuelve el artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo en el numeral 4, estipula que cuando haya una huelga que se prolongue a mayor de 60 días de calendario sin solución de las partes, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social podrá ordenar, en cuyo caso tendrán 3 días hábiles máximo para retornar a sus labores. En este caso, en este pronunciamiento, hubo declarado por parte de la Corte exequibilidad en la expresión en cuyo caso, contenía en el numeral 4 del artículo 448 del Código Sustantivo de Trabajo, y exequible de manera condicionada al resto del numeral. En entendido que la obligación que tienen los trabajadores de reanudar el trabajo dentro del término allí previsto, pues en este caso tiene cumplimiento de acuerdo a la sentencia correspondiente en este caso. Buen día. Para continuar con la exposición de mis compañeros y finalizando el tema, se reiterarán los instrumentos internacionales que se utilizaron en esta sentencia para declarar la exequibilidad o inexequibilidad de las normas demandadas. Básicamente se utilizaron 3 instrumentos internacionales ratificados por Colombia ante la OIT, como el Convenio 87, el Convenio 98 y el Convenio 154. Nos enfocaremos en una conclusión realizada con base en el Convenio 98, más específicamente en una observación que realiza la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones ante una solicitud o una observación, valga la redundancia, que se realiza hasta ante esta comisión por parte de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, y por parte de la CGT, la Central General de Trabajadores, quienes denuncian frente a esta comisión
que el gobierno nacional en el año 2020, fomenta una ausencia de un mecanismo judicial para que se protejan los actos o se tutelen, se legislen los actos de discriminación sindical. De igual manera, la CUT y la CGT denuncian ante la Comisión que el gobierno, y más específicamente la Fiscalía General de la Nación, ha hecho una ineficacia o ha generado ineficacia frente al cumplimiento del artículo 200 contemplado en el Código Penal, el cual tutela o legisla los actos o los delitos antisindicales. Respecto a estas acusaciones, el gobierno dice o manifiesta que no existe ninguna ineficacia en la actuación respecto a la discriminación antisindical y que por el contrario ha habido un avance significativo en este campo. La comisión observa también, relaciona que el gobierno nacional proporciona elementos limitados respecto a los resultados concretos alcanzados por la administración ante las denuncias de los delitos de libertad antisindical. Haciendo esta salvedad, esta observación, la Corte insta al gobierno para que realmente se acoja al convenio 98 ratificado y para que dé pleno cumplimiento a este, le recomienda que si quiere puede utilizar una facultad que tiene para solicitar ante la comisión asistencia técnica en dado caso de que lo requiera para efectuar cumplimiento pleno a los convenios ratificados. De esta manera concluimos la exposición analizando la materialidad de estos derechos sindicales y de estos derechos a la negociación colectiva en Colombia. Y pues en relación a esta observación que analizamos, se hace evidente que el gobierno no auspicia ni fomenta en el sentido fáctico el cumplimiento de estos derechos.